Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Cibeles, un espacio para reflexionar sobre las humanidades y su presencia e impacto en nuestra vida. En esta primera etapa conversaremos sobre Medea y veremos hasta dónde nos lleva las profundidades de esta obra. En esta ocasión nos acompañan las profesoras Lorena Rojas Parma, directora del Instituto en Estudios de Humanidades de la UCAP, y la profesora María Di Muro, profesora de la Escuela de Letras e investigadora del Instituto de Estudios en Humanidades de la UCAP. En esta ocasión vamos a estar abordando la Medea de Eurípides, que es una tragedia que fue presentada en el año 431 a.C. en el famoso Festival de las Grandes Dionisíacas. Una pregunta muy importante que nos hacemos y que una buena parte de la crítica también lleva adelante es ¿por qué Medea nos resulta tan estremecedora? ¿Por qué incluso después de tantos siglos su historia resuena en la tradición literaria, en muchas discusiones filosóficas e incluso pudiéramos pensarla también en la tradición poética? Medea es hija de Etes, rey de la Cólquide, una zona ubicada en las fronteras del mundo conocido para los griegos. Y ella es una poderosa hechicera descendiente de Helios, el dios solar, quien va a protagonizar uno de los episodios más conocidos de la literatura clásica, el viaje de los argonautas o también el ciclo de las argonáuticas, que tiene una extensa tradición mítica que incluso se remonta a algunos pasajes homéricos, ¿no? Pasando por Hesíodo y bueno, por supuesto, Eurípides retoma este conocido tema en esta tan sonada tragedia. Y durante este ciclo, pues vamos a estar discutiendo algunos problemas fundamentales y que nos inquietan profundamente. Y en particular, hoy quisiéramos hablar de la figura de Jasón. Como sabemos, pues Jasón forma parte de esta expedición de los argonautas. Se les llama argonautas porque van en la nave Argos hacia esta zona remota de la Cólquide en busca del vellocino de oro. El tránsito de estos hombres, reconocidos héroes, entre ellos por supuesto también, además de Jasón, se encuentra Heracles, se encuentra Orfeo, se encuentran con distintas dificultades, un camino además lleno de monstruos, lleno de seres míticos que van a impedirles el logro del objetivo, y Medea se va a convertir en una aliada muy importante para los argonautas y especialmente para Jasón. De allí que distintas versiones nos hablen del apoyo de Medea a los argonautas como crucial para encontrar el vellocino de oro y al mismo tiempo, pues, es un apoyo impulsado por el amor, por esta atracción fortísima que se da entre Medea y Jasón y que, bueno, como nosotras iremos conversando, constituye también un punto muy, muy importante en el argumento de la tragedia que se va a convertir en un reproche. Y hoy quisiéramos, como decía, pensar un poco en esta figura de Jasón que muchas veces resulta tan desagradable, resulta incluso incómodo, porque va a presentarse con un discurso en el que unas veces justifica lo que hace con un supuesto bien de la familia, en otros momentos pareciera tener una actitud, si se me permite, egoísta, dentro de lo que cabe hablar en este sentido en la antigüedad, pero que va a resultar crucial también para revelarnos, o es lo que aspiramos en nuestra discusión de hoy, algunas ideas sobre Medea, que muchas veces se la suele pensar como una mujer alocada, desaforada, por supuesto,
todas las decisiones que va a ir tomando son cuestionables, lógicamente, pero no quita que esta presencia incómoda de Jasón también va a ir llevando o va a ir determinando este devenir de los acontecimientos por parte de Medea. Entonces, vamos a trabajar particularmente con un momento de la tragedia en el que ellos, bueno, están discutiendo. Ya se ha decidido por parte de Creonte, que es el rey de Corinto, que Medea y sus hijos deben ser expulsados de la ciudad a razón de las nuevas nupcias que Jasón va a contraer con esta princesa, la princesa de Corinto, ¿no? Recuerden que Jasón y Medea tienen 2 hijos y, bueno, estos niños también tienen que salir de Corinto con Medea y justamente estamos en ese momento de acalorada discusión en el que, bueno, Medea no duda ni un momento en reprochar esta petición y al mismo tiempo esta incomprensible circunstancia en la que Jasón la está abandonando y está dejándola a ella y a sus hijos a su suerte, ¿no? Entonces, nos llama particularmente la atención este momento en el verso 465, donde ya, bueno, Jasón aparece y ella le dice: oh monstruo de maldad, pues esa es la mayor infamia que puedo proferir con mi lengua respecto a tu cobardía. Has venido a nosotros, has venido siendo el peor enemigo de los dioses, mío y de todo el género humano. Ni osadía ni valor es mirar de frente a los amigos tras haberlos maltratado, sino el mayor de todos los vicios que habitan entre los hombres, el impudor. Pero obraste bien al venir. Yo aliviaré mi alma insultándote y tú sufrirás al oír. En particular, pues nos llama mucho la atención este momento en el que ella lo confronta y lo llama, como dice en mi traducción, impúdico, ¿no? Es decir, que no tiene vergüenza, no tiene pudor. Y el término es anaideia. Pero ese no tener pudor es presentado además como una enfermedad. Sí. Quisiera continuar tomando lo que dice la profe María sobre la incomodidad, el desagrado que produce Jasón con sus primeras intervenciones que desembocan en este pasaje que nos ha convocado en este momento, a partir del cual queremos disertar. Y recordar con ello que estamos en un momento del amor muy complejo, pues ellos comparten una larga y acontecida historia de amor, pero estamos en un momento en el que ha ocurrido el quiebre, el engaño por parte de Jasón, ha contraído nupcias a espaldas de Medea con la princesa de Corinto, con Glauce, la hija de Creonte. Es sumamente notorio y de alto perfil todo lo que está pasando, y con ello como Medea queda a un lado y queda como el hazme-reír, como ella misma lo dice, de los que se convierten ahora en sus enemigos. Es decir, es un momento del amor muy duro cuando ha ocurrido el quiebre, ha ocurrido la traición y viene ahora el enfrentamiento. Es un momento en general del alma humana muy difícil, muy arrebatador, muy complejo, en el que, bueno, se develan verdades, silencios, secretos que se guardan y que irrumpen como un volcán en situaciones tan duras como esta, ¿no? Se da aquí este enfrentamiento. Primero, ya Creonte intervino, le dijo a Medea que tiene que irse,
Creonte le teme, sabe que ella es hechicera, que es bruja, que puede hacer algo contra los suyos e intuye correctamente. Luego viene Jasón, se presenta ante Medea y uno siente una solidaridad con las palabras que ha dicho Creonte. Vete tú, vete con tus hijos y esto te lo ganaste tú por los improperios que gritas contra la casa real. Él en ningún momento asume ninguna responsabilidad y permite que toda la culpa o toda la responsabilidad de lo que está sucediendo recaiga en Medea, ¿sí? Cuando esto ocurre, cuando él viene con este ímpetu, además con un tono de superioridad, puede ser, con un tono de... Sí, de desdén también. Sí, también de desdén, y tengo todo listo, y tengo todo preparado. Ella hace esta confrontación que María acaba de leer tan fuerte, ¿sí? Y yo quisiera detenerme en unas líneas para disertar a partir de ello, ya que María lo ha presentado, ¿no? A mí me conmociona especialmente cuando ella le reclama o le dice: no es arrojo ni es audacia mirar de frente a los amigos después de haberles hecho un mal. Y ese par de líneas me convoca algunas cosas. No es audacia, no es osadía, no es arrojo mirar de frente a los amigos después de haberles hecho un mal, pues es un reconocimiento de la noción de injusticia de la época que está reinando aquí. Entiéndase, hacer bien a los amigos, mal a los enemigos. Era el modo propio de ser justo antes de la irrupción socrática, por supuesto. De la Themis, ¿no? Claro. Esa retribución. Exactamente. Pero antes de la irrupción socrática que replantea la noción de lo justo, esto es Themis, esto es lo que está en el clima, ¿no? De la era, de la cultura. Bueno, no es audaz que vengas a mirar al amigo después de haberle hecho un mal. Ya hay una corroboración, un develar su acto injusto, hondamente injusto. Por eso mismo le dice, en realidad estás en medio de la enfermedad o de la mayor de las enfermedades que puede albergar lo humano, ¿sí? Y aquí, como bien decía María, mi traducción dice vicios, creo que la tuya también. Sí, también dice vicios. Es enfermedad lo que está albergando tu corazón. Lo que hay en ti realmente es una enfermedad. La enfermedad de la desvergüenza o... Sí, aquí también traduce impudor. Impudor. Anaideia, decía María al inicio, ¿no? Y queremos hablar un poco de esto porque es muy fuerte lo que se implica acá con esta acusación de desvergüenza o anaideia. Esto nos convoca a Aidos, y María y yo tenemos tiempo trabajando y conversando a propósito de textos que vamos a publicar. Esta noción de pudor, vergüenza, algunos traducen sentido moral, que en el mito de Prometeo que Platón presenta en el Protágoras, es precisamente lo que hace posible que haya polis. Lo que hace posible, por tanto, que haya, hoy diríamos Estado, que haya ciudadanos, que haya instituciones, que haya vida civil. Y eso es de lo que acusa Medea a Jasón. Tú tienes esta enfermedad. Y es fabuloso porque cuando Zeus envía a través de Hermes a todos los hombres en el mito de Prometeo de Platón la distribución de Aidos, le dice igual para todos, y aquel que no lo tenga, que sea expulsado de la polis como si tuviese una enfermedad. Exactamente. Dice exactamente Zeus. Y en este contexto, en el que Medea es la extranjera, Medea es la bárbara, ¿sí? En Corinto, y él es el que está en la casa real, es muy revelador. Pues esto que está haciendo Jasón, o esto que hizo, de casarse con la princesa a escondidas, esta tremenda traición de la que la misma Medea lo va a acusar más adelante cuando le dice: tú has fallado en algo así como en la lealtad del ethos que hay que tener
y eso pertenece a la Andrea, ¿no? Los juramentos, la fe en los juramentos. Y la fe, exactamente, y los fe en los juramentos, cuando todo eso se desmorona también este sentido de civilidad Así es. que ahora en este momento tomó Jasón para él, porque él está en la casa real y él va a gobernar, ¿sí? Es como el sucesor de Creonte, casado con Glauce, con la princesa. Por tanto, creo que esto replantea cómo vamos a entender a Jasón. No, por supuesto, como decía María al inicio, no vamos a tratar de fundamentar las decisiones de Medea, profundamente cuestionables todas, pero como es una tragedia justamente, aquí las cosas no son en blanco y negro, No, por supuesto. pues la herida, la gravedad de lo sufrido por Medea y de la situación en la que se encuentra es tal que nos permite el contexto espiritual, si se nos permite la expresión, para ir entendiendo cómo ella teje su modo de proceder, cómo ella va a devolver la herida sufrida del corazón a Jasón. Sí, a mí también me parece que este término anaideia es muy revelador porque aidos también está relacionado con el pudor que tenemos ante los dioses, ¿no? Entonces, decía Valterotto que cuando alguien iba contra las leyes de la ciudad, cuando alguien iba contra un culto de una divinidad en particular o un héroe de alguna forma faltaba a esos ideales que marcaban su vida, estaba siendo justamente impúdico, no tenía pudor, ¿no? Quedaba al descubierto, sin vergüenza, frente a los dioses. Y eso también me permite conectar con el término noson, ¿no? Que al mismo tiempo es una palabra muy presente en el vocabulario médico, pero también muy presente desde la lírica e incluso desde Homero con el ámbito de la locura, ¿no? Entonces, cuando decimos que una persona está en un estado de enajenación, de locura, de estar al límite, también en distintos textos se habla de alguien que está enfermo, ¿no? Lo vemos incluso en la lírica, por ejemplo, ahora recuerdo en Safo, recuerdo también en el mismo Arquíloco, ¿no? Cuando hablaba de estoy enfermo de amor, ¿no? El término que usa está relacionado justamente con este padecimiento que termina siendo físico y no físico, ¿no? Material e inmaterial. ¿Por qué? Porque es del cuerpo, pero también es algo que me conecta con la existencia. Entonces es una vida que está en una situación irregular, por decirlo así. Como tú decías, profe, pues lo sitúa a Jasón, como lo está acusando Medea, fuera de la polis, pero además en este estado de, me permito usar muy libremente las palabras, de irregularidad existencial, como de una contradicción con lo que él está proponiendo de sí mismo. Y como comentábamos, él habla hacia Medea con un sentido de superioridad, con un sentido de, bueno, yo ahora soy el legítimo, tú eres una bárbara, como le va a ir recriminando más adelante, hacia 536. Y simplemente tú tienes que estar a merced de lo que yo disponga, porque soy el civilizado. Exacto. Medea en este punto le está diciendo, un momentico, aquí más bien el incivilizado eres tú, ¿no? Porque te estás comportando sin un temor a los dioses, te estás comportando sin un temor a la polis, y más bien nos estás mandando a nosotros a tu suerte. Y al principio, como discutíamos también en nuestras conversaciones, al principio no es evidente que los niños se queden, sino que los niños se van con Medea. Ella después intenta persuadir, y en efecto es lo que ocurre a Jasón, de que los niños permanezcan en Corinto a razón de que Egeo aparece. Egeo, recuerden, es este legendario rey de Atenas que en esta tragedia se nos presenta con una dificultad importante, no puede tener hijos, y Medea pues encuentra en esta circunstancia una ocasión propicia para
poder encontrar refugio en Atenas, ¿no? Exacto. Y después de ese encuentro, de ese diálogo, además tan ameno entre los dos, logra ella decir, bueno, ok, los niños se van a quedar, pero por una razón muy específica, ¿no? Entonces, volviendo a este sentido de la enfermedad y del impudor o de la anaideia, bueno, nos revela un Jasón completamente distinto al que él mismo cree ser, ¿no? O sea, Medea de alguna forma le muestra a Jasón que lo que él está discutiéndole a ella realmente es lo que él está manifestando. Exacto. Yo quisiera recalcar aún más esta noción de la enfermedad, que como tú bien señalabas, mientras te escuchaba, estaba recordando algunos textos del corpus hipocrático, donde en efecto esta palabra es frecuente, pertenece como al léxico, ¿no? Sí. Pero traído a la discusión de ahora, se plantea la pregunta, ¿quién es el que está loco aquí? ¿Sí? O hay un replanteamiento de la insensatez, Sí. para decirlo en términos más suaves, ¿no? Quiero decir, Medea carga con este peso de la desproporción del castigo hacia Jasón, terminando con la muerte de los niños, tras haber matado a Creonte y a la princesa, aunque Creonte fue como un extra que le brindó la divinidad, porque no estaba propiamente en el plan, aunque inicialmente quería matar a Creonte, Sí. pero no sabía que Creonte, en fin, ahí hubo cosas que se desencadenaron que no estaban bajo su control. Sí. Cuando ella manda el regalo envenenado a la princesa, el peplo y la corona. Pero digamos que ella carga con esa insensatez o con esa desproporción. Pero cuando Jasón se nos revela de esta manera, como a partir de lo que tú decías en esta transición de lo corpóreo incorpóreo, tangible intangible, que también vemos aquí, como el incivilizado, civil, está como vagabundeando la polis, me parece, de alguna manera espiritualmente. Sí. ¿Quién es el que está enloquecido aquí? Porque él comete una traición terrible y aspira en su extraña manera de verse a sí mismo que Medea se comporte de manera serena. Él en un momento dice, bueno, pero ¿qué mujer no se comportaría sensatamente en una situación como esta? Ella le dice, bueno, yo no. Evidentemente tú no. Como aludiendo a su ethos, a su carácter, ¿no? Pero desde ese lugar, cuando él toma estas decisiones tan turbulentas, tan oscuras, y como desde hace un momento espera que Medea se comporte de esta manera, me revela una suerte de uso por parte de Jasón, no solo de Medea, sino de la princesa y la casa real para su propia felicidad y presuntamente la de su estirpe, presuntamente porque al inicio, como tú señalabas, los niños también se iban. Exacto. Junto con Medea al horizonte, cualquiera que este sea, del destierro, y él se iba a quedar solo con la casa real. Cuando Medea interviene, cuando lo emplaza, cuando lo acusa, cuando hace preguntas que son, y tendríamos que examinarla con más tiempo, cuán sensatas son, o cuán potentes son, o en todo caso no son reveladoras de locura, Sí. ¿no? Logra que Jasón, que es muy astuta, ¿no? Logra que Jasón admita que los niños se deben quedar. Exacto. ¿Sí? Y ahí es cuando a ella le calza el plan, en cierta forma. Y entonces, bueno, hace la oferta así que los niños se queden para que sean educados como corresponde según su estirpe, ¿no? Para que tengan además los lujos y las posibilidades pero ya Jasón ha dicho, en esta tergiversación un tanto sofista, como comentábamos antes, en su segunda intervención, un tanto sofista no,
de tono muy De sofista. tono muy De sofista. tono muy sofista. Cuando usa un lenguaje muy florido, mucha verborrea, sin explicar y sin detenerse en lo que se quiere decir con ello, ¿sí? Y creo que Eurípides está siendo claro aquí en su postura ante esto. Bueno, él trae para su propia cosecha que los niños efectivamente se van a quedar y que siempre formaron parte de su plan. Por tanto, ese giro que da Jasón, que es un poco también lo que queríamos conversar hoy, Así es. lo vemos a partir de esa intervención de Medea, ¿no es Sí. cierto? Así es, de este poner en evidencia, me parece, que es lo que a él le incomoda y lo que genera este vuelco en la argumentación, que además, cuando uno se detiene a revisar cierta artificiosidad en el argumento, porque él viene hablando mucho de sí mismo, viene incluso desmontando todo lo que Medea le dice de, bueno, y yo te ayudé a conseguir el vellocino de oro, y por tu culpa tuve que cometer asesinatos, y él comienza todo este desmontaje diciéndole, no fuiste tú, la va desmereciendo, ¿no? Claro. Fue Eros, fue Afrodita. Y al mismo tiempo, el contraataque, por decirlo así, viene en el hecho de que él empieza a decirle, bueno, pero si a ver, vamos, tú obtienes más beneficios, Ajá. ¿no? Te saqué de esa tierra bárbara, ¿no? Que como nos reíamos esta mañana, te saqué de ese monte, Ajá. te he convertido en una mujer famosa, reconocida. Es decir, gracias a mí, en pocas palabras, tienes el lugar que tienes. Y además, toda esa justificación va digamos, a desencadenar esta idea de, bueno, pero ya va, el beneficio es para toda la familia. Yo no te estoy abandonando, no estoy dejando a los niños a su merced, sino más bien ellos se van a criar con estos niños que van a ser de abolengo, que van a ser civilizados, ¿no? Exacto. Porque al final, y es otro punto importante, en algún momento ampliaremos esta discusión, pero tiene que ver con un argumento muy discutido en la época, que es el de la paternidad de los hijos. Es decir, entre el padre y la madre, ¿quién tiene, o si los dos tienen por igual, el valor ante los hijos? Y Esquilo, en un pasaje muy interesante de las Euménides, va a decir que es el padre, que la madre no tiene absolutamente nada que ver con lo que es un hijo, sino que el padre es el que siembra esa semilla en la que la madre simplemente es el receptáculo y que por tanto el hijo solo se debe al padre. La madre simplemente es la que lo ha mantenido, la que lo ha criado, pero el respeto es hacia el padre. Totalmente. Todo esto lo está diciendo Apolo en el marco del juicio a Orestes, ¿no? Entonces esa discusión fue también muy sonada en las tragedias. Luego, como les decía, continuaremos con el argumento, pero aquí resuena mucho en estas palabras de Jasón, es decir, estos hijos me pertenecen. Él comienza primero diciendo que son los hijos de Medea, tus hijos, Ajá. pero ahora retoma esta idea y dice son mis hijos, excluye a Medea y al mismo tiempo termina diciendo, en verdad sería necesario que los mortales engendraran hijos de alguna forma distinta y que no existiera el linaje femenil. De ese modo, los hombres no tendrían ninguna desgracia, que es además un comentario muy relacionado con un diálogo de Hipólito, ¿no? Exacto. Muy sonado. Y de allí, ya para ir cerrando, decanta una intervención del coro, del Corifeo y luego de Medea, sobre este discurso rimbombante, muy a la manera sofista que nos está presentando aquí Jasón, ¿no? Y les leo y ahí vamos comentando. El Corifeo dice, Jasón, has adornado bien tus razones, pero con todo, me parece, aunque hablaré en contra de tu opinión, que no hiciste bien al traicionar a tu esposa. Y el Corifeo tiene un tono muy filosófico, que comentaba antes que me recuerda al inicio de Apología,
de Platón, cuando Sócrates hace la distinción entre hablar muy bien y decir verdad, decir la verdad, ¿no? Exactamente. El Corifeo lo ve. Medea se da cuenta de que este tiene un discurso muy, como tú decías, muy artificioso, muy elaborado, de mucha verborrea de la época también, ¿no? Sí. Con la eclosión sofista en la cultura. Pero ya para ir cerrando, uno ve en este pasaje y en todo este enfrentamiento que estamos comentando ahora brevemente, cuando se da esta acusación, esto no es un acto de osadía ni de arrojo, venir a verme la cara, a mí que formaría parte del amigo después de haberme hecho un mal, ¿no? Sino que realmente implica una de las mayores enfermedades al decir esto. Y aquí está reconociendo la condición de enfermo y la condición de injusto, ¿sí? Que ya lo pone en el borde de la polis, Total. ¿sí? Aunque yo fui el que te sacó del monte, o el que te sacó del monte y te trajo a la civilidad, y yo estoy en la casa real, ¿no? A pesar de esa contradicción, uno ve que, y por lo que camina luego en la tragedia, que es un proceso del alma muy, muy complejo, ¿sí? Muy complejo. Pero así como el coro tiene, bueno, el corifeo, ¿no? Quien hace la distinción, sí, hablaste bien, pero no dijiste la verdad, no dejas de ser injusto por ello, ni de ser un traidor. Uno ve esto, uno ve esta acusación de Medea y además uno logra ver que esta cosa artificiosa de Jasón, cuando sí, los niños se quedan, ahora no son tus hijos, ahora son mis hijos, mi linaje que va a vivir con los privilegios del linaje que va a venir ahora con la princesa y todo esto, eso lo logra hacer Medea también, con su argumento y la manera como lo emplaza y cómo le pregunta cosas. Ella logra que Jasón llegue allí. Sí. Y ahí cayó y le permite a ella, bueno, armar todo su plan, en términos gruesos para no calificarlo. Sí, su estrategia y todo lo que viene, ¿sí? Pero para cerrar, quisiera cerrar con un toque filosófico socrático, que si bien se ve en muchos momentos, como veremos en otros episodios, cuestionado por el mismo Eurípides, por la época. Y así como aquí está, y como decía al inicio, esta acusación de eres injusto porque le has hecho mal a tus amigos, y así no se comporta un hombre justo. Digo que traer a Sócrates para cerrar puede ser provocador e interesante, pues el cuestionamiento que va a hacer Sócrates, pensando en el desencadenamiento tan duro que tiene esto, el cuestionamiento de Sócrates es a la noción de justicia misma de los griegos, porque el hombre justo nunca devuelve mal por mal. Y eso no exculpa a Jasón, y no diría que Medea es inocente, no. Aquí sería cuestionar desde allí la acción posterior de Medea, pues, como dice Sócrates, el hombre justo es justo porque sabe qué es lo justo y actúa en consecuencia, si no, no tiene sentido nada, ¿sí? Y por el hecho, en efecto, que haya recibido un trato injusto, que haya recibido mal, nunca, si es realmente justo, devolvería mal por mal o injusticia por injusticia. Pero bueno, eso sería en el caso de un hombre que se sabe y se dice justo. Medea no dice que es justo. No. En ningún momento se atribuye eso. De manera que esto tenemos que seguirlo pensando y conectar con otros versos que son muy retadores para la filosofía de la época. Así es. Esto lo seguiremos conversando en próximos episodios, conectaremos con estos desafíos y veremos cómo Medea reacciona, cómo va armando, como decía hace un momento,
su estrategia para devolver, no justicia por injusticia. Yo creo que dolor de corazón por dolor de corazón. Y este fue nuestro primer episodio del podcast Cibeles. Gracias a todos por escucharnos. Los invitamos a estar atentos a nuestras próximas ediciones.